Ecuador volvió a sorprender al mundo. 84 nuevas especies de plantas y animales se suman al mapa de nuestra biodiversidad. Un avance científico que además deja curiosidades. Especies bautizadas en honor a Richard Carapaz, Leonardo DiCaprio y hasta la legendaria banda Led Zeppelin. No es casualidad. Ecuador forma parte de los 17 países megadiversos del planeta. El primer paso es encontrar, estudiar y describir estos ejemplares únicos. Y no se trata solo de conservación. Cada uno guarda información valiosa que puede ser clave para la medicina, la agricultura y el desarrollo sostenible. Por eso vale la pena poner mucha atención a lo que significa descubrir nuevas especies. En lo profundo de un bosque nublado del Carchi hay un pequeño ratón que lleva el nombre de un campeón olímpico, Chilomis carapasi, bautizado en honor a Richard Carapaz. Pero no está solo. En el Yasuní habita una araña que honra uno de los territorios más diversos del planeta, la Taxanauskia yasuní. En la cordillera del Cóndor hay una rana llamada Primastis Led Zeppelin, inspirada en la mítica banda inglesa. Estas son especies reales, descubiertas en Ecuador, y lo más extraordinario, siguen apareciendo. Entre 2025 y 2026 se han descrito 84 nuevas especies en el Ecuador: moscas diminutas, polillas nocturnas, abejas y arañas invisibles para el ojo distraído, ranas escondidas entre montañas, orquídeas que florecen donde casi nadie camina, formas de vida hasta hace poco desconocidas para la ciencia. La diversidad no es igual en todo el planeta y está repartido en ciertos puntos que tienen un exuberante y desbordan en esa diversidad biológica. Ecuador es uno de ellos, es uno de esos 17 países megadiversos y dentro de ese contexto es el país con más diversidad de organismos por unidad de área. Eso quiere decir que a pesar de que tenemos 280,000 kilómetros cuadrados de extensión, comparando con Estados Unidos, que tiene cerca de 9 millones, nosotros tenemos una mayor densidad de esas especies. Ese empoderamiento inicia al momento de conocer mejor ese recurso y las descripciones de especies es ese primer paso. No podemos conservar lo que no conocemos. Detrás de cada descubrimiento hay personas que no pierden el asombro. El herpetólogo Mario Llanes Muñoz ha dedicado su vida a estudiar anfibios y reptiles. Sus investigaciones han revelado cómo las ranas andinas se diversifican en valles, ríos y montañas. Yo he sido partícipe en la descripción de 80 nuevas especies entre anfibios, reptiles y un par de invertebrados. Pero eso efectivamente, más allá de un logro personal o de un logro científico, está atado atrás de logros institucionales y de colaboraciones de muchas personas que están generando esos descubrimientos. Pero más allá de eso es la responsabilidad que tenemos para la conservación de esos organismos. Mario, estamos en esta área donde están almacenados anfibios y reptiles. ¿Qué es lo que nosotros podemos descubrir aquí precisamente con la biodiversidad del Ecuador? Aquí al menos hay cerca del 70% de las especies de anfibios de Ecuador, entre ellos estos que son los anfibios más grandes, Leptodactylus pentadactylus, una especie consumida principalmente en las zonas indígenas quichuas de Ecuador. Estos son los holotipos o los ejemplares únicos a partir de los cuales se describe una nueva especie. Previamente, este ejemplar requiere un proceso de taxidermia para que pueda tener un excelente tiempo de preservación y también incluye un tema de tener sus fotografías en vida, sus variaciones. Hay animales que cambian de la noche al día, cambian su color, hay que datar toda esa información y sobre todo extraer todo el material genético que nos interesa. Además tienen unos nombres que llaman también la atención por su originalidad, ¿no? Sí, por supuesto. Dentro de esto tuvimos la posibilidad de describir una boa pigmea, un ejemplar bastante primitivo, por así decirlo, es un linaje bastante antiguo de reptil y que lleva el nombre de Dolores Cacuango.
¿no? Strophidophis cacangoae, y es parte de estas motivaciones que tenemos también de reconocer a personajes y a gente que ha tenido ese aporte mucho más allá del científico, ha tenido influencia bastante en lo social, y el trabajo que hizo Dolores Cacuango como representante indígena fue valioso. Qué mejor, los investigadores hemos decidido reconocerla también a través de ese lado científico que son los eponimios o los nombres dedicados a personas. En el corazón de este esfuerzo está el Instituto Nacional de Biodiversidad, INABIO. Allí se conservan más de 310.000 especímenes: peces, reptiles, anfibios, plantas, aves, huevos, hongos, listos para estudios genéticos. Cada uno suma una página a la gran biblioteca de la vida. Yo creo que de hecho esto es el equivalente al Banco Central del Ecuador. El Banco Central del Ecuador en su momento guardaba oro, monedas, dinero, divisas. Nosotros, esta es nuestra divisa. Las mariposas que tenemos aquí guardado, los escarabajos que están aquí, son la moneda de cambio del Ecuador para el futuro. Ecuador, siempre hemos dicho que una de las diferencias estratégicas que tiene el país en la región y en el mundo es que somos un país megadiverso. Estamos recién entrando en ese punto donde la sociedad empieza a darle un valor, inclusive económico, a la biodiversidad. Por ejemplo, no hace mucho pasamos por un canje de deuda, de conversión de deuda en la Amazonía del Ecuador. Toda esta información fue usada para convencer a los donantes de justamente cómo monetizamos esta biodiversidad, pero en un contexto positivo. Pero esto está asociado también al tema de que esas especies pueden tener un potencial uso y una aplicación en medicina, en cosméticos, en alimentos. Y es así que nuestro conocimiento e información de lo que reposa aquí puede convertirse en un bioemprendimiento, puede convertirse en un superalimento, puede convertirse en las soluciones del futuro de los problemas que hoy nos aquejan. Felipe Campos es el único entomólogo del país y uno de los pocos en Latinoamérica especializado en el fascinante mundo de los saltamontes. Hace poco identificó una especie sorprendente, el Pseudoutanacris grilla. En realidad me da un poco de vergüenza decir el origen del nombre porque es un poco picante. Pseudo significa casi, tana es selva y cris es saltamontes. Me quedé pensando en el comportamiento del saltamontes. Los machos se paran sobre las hierbas y empiezan a hacer displays y saltan como locos y exhiben los colores. Y la hembra no tenía nada de color, era una rechonchota que vivía escondida casi debajo de la tierra, apenas sacaba los ojitos, mientras los machos ahí haciendo unos bailes y una nota. Entonces, ok, una grilla, pero una grilla también es el nombre común de este saltamontes. Cuénteme cómo inició este gusto por esta área de la ciencia. El gusto por la entomología a los 5 años. Tenía mi cajita de insectos abajo de la cama. Tenía una hermana que era bióloga también, que aportó mucho a la fantasía esta de juntar bichos. Pero en realidad toda mi vida no existe ningún grupo que sea más diverso que insectos, ni siquiera en el fondo del mar. Cerca de un 70-75% de todos los animales del mundo son insectos. Ahora más o menos se conocen alrededor de unos 2 millones de especies. Lo que se supone que debería haber son unas 11 a 13 millones de especies y hay cálculos que hablan de 100 millones de especies. La utilidad es enorme. El problema es que no la hemos descubierto en la mayoría de los casos. La biodiversidad ecuatoriana llama la atención del mundo. Junto a expertos locales, el entomólogo Michael Caterino, de la Universidad de Clemson, identificó nuevos escarabajos tras horas de análisis microscópico que revelaron diferencias imperceptibles a simple vista. I came because Ecuador's biodiversity is so incredible. Vine porque Ecuador es biodiverso e increíble. Estudié escarabajos, los más pequeños, pero hay cientos de miles de especies en Ecuador que nadie ha descubierto todavía. Y eventualmente hemos descubierto 400 nuevas especies y trabajamos en nombrarlas. Estas viven en el piso de la selva. Están en peligro crítico por la deforestación. Necesitamos entender a la diversidad y cómo protegerla. Esto es cierto alrededor del mundo.
pero Ecuador tiene un buen récord en el compromiso con el ambiente y la conservación. Detrás de la belleza de estas especies hay una realidad preocupante. Muchas ya enfrentan amenazas como la deforestación y el cambio climático. Existe el riesgo de que desaparezcan antes de que logremos estudiarlas y comprender su valor. Hay varios factores que ya se han identificado que afectan a la diversidad. Uno de los principales es justamente el cambio de uso del suelo. O sea, cuando tenemos un bosque y lo convertimos en pasturas, en agricultura, en suelo urbano. Hay factores asociados como el cambio climático, especies invasoras, sobreexplotación, contaminación. Nosotros cuando nos vamos al registro civil nos dan un número y nos dan nuestro nombre y apellido, y entonces sabemos que en el registro civil no se pueden repetir las cosas. Justamente eso nos tenemos que asegurar aquí en el ENABIO, de que cuando descubrimos una nueva especie no se repita, no se confunda con otra especie que ya está descrita aquí en el país y en el mundo. Justamente repositorios como este nos permiten tener una medida de qué pasó, cómo estaba la diversidad años atrás y cómo se va relacionando en espacios que hoy ya no existen. Entonces, ¿por qué? Porque aquí tenemos colectados bichitos, por ejemplo, en esta colección, que estaban presentes aquí en el Parque La Carolina cuando todavía no había tanta intensificación de la ciudad aquí. Y podemos decir que hay especies que ya no están. Confirmar una especie nueva para la ciencia es un viaje de paciencia y detalle. Se la compara con otras ya conocidas, se estudian su forma, anatomía y su ADN, y se buscan pistas en antiguas colecciones de museos y centros de investigación. Y cuando por fin se revela como distinta, llega uno de los momentos más bellos, nombrarla. Su nombre puede nacer de su color o su forma, del lugar donde fue hallada, del homenaje a alguien o una palabra de una lengua indígena. Así la nueva especie encuentra su lugar en el gran relato de la vida. Como la rana Pristimantis morlaco, tributo a Cuenca, el ratón del bosque Chilomis neisi en honor a la pesista olímpica, o la rana Philonastes DiCaprio, dedicada al actor y activista ambiental. Nombrarlos es el primer paso para protegerlos. Nosotros podemos ver ciertos grupos de insectos que son muy grandes, pero en el mismo grupo hay insectos muy chiquititos. Hay insectos que son del tamaño de unos pocos milímetros. Por ejemplo, las alas de una mariposa, la curación de esto son bien frágiles, entonces tenemos que darles los medios adecuados para que se conserven. Este es un trabajo que no solo depende del INABIO, o sea, toda una red de colaboradores que están aquí, que nos ayudan tanto nacional como a nivel internacional, que nos ayudan a identificar, porque muchas veces podemos tener, por ejemplo, estas mariposas aquí colectadas, pero si no empezamos a colaborar para darle un nombre, es también información que a veces no nos sirve de mucho. Y que se extinguen estas especies que se están extinguiendo, nos podemos extinguir nosotros somos una especie. Ecuador no es pequeño, es inmenso en vida. Y mientras haya investigadores recorriendo sus montañas, cruzando ríos y explorando selvas, la lista de especies seguirá creciendo. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para proteger esta riqueza que tenemos en las manos?